Su servidor es Manuel Talamasca Mandari, obispo emérito de Ciudad Juárez. Por misericordia de Dios, fui obispo de Ciudad Juárez durante casi 35 años, desde el 7 de septiembre de 1957 hasta el 11 de julio de 1992. Es un placer para mí, como un testimonio de amor a Dios y al pueblo, narrarles ciertos aspectos de mi vida relacionados con mi vocación sacerdotal. Yo recuerdo con toda claridad que siendo monaguillo y ayudaba a la celebración de las misas y de otros sacramentos en la Catedral de Chihuahua, que también era parroquia del Sagrario, ya sentí yo deseo de ser sacerdote, lo recuerdo muy bien. Tendría unos 8 o 9 años. Y como era monaguillo, que inclusive a veces me levantaba, sobre todo en invierno, cuando estaba oscuro, pero que se podía andar por la ciudad de Chihuahua con mucha seguridad, sin temor de sobresaltos, aunque fuera un niño, pues asistía a las misas que se me indicaba que debía ayudar. Y cuando mi madre se dio cuenta de que yo deseaba ser sacerdote, me dio este consejo: mira, hijito, cuando tú estés ayudando al sacerdote a celebrar la Santa Misa, que entonces se celebraba de espaldas hacia el pueblo, porque los altares solían estar adosados a la pared del templo, tú, al levantarle la casulla al sacerdote cuando hace genuflexión, al levantar la hostia consagrada y el cáliz con el vino consagrado, tú dile así: niñito Jesús, yo quiero ser tu sacerdote. Y puedo asegurarles que desde esa edad de 8 o 9 años, cuanta misa ayudé a celebrar, siempre a la hora de la consagración, 2 veces en cada misa, le decía esa plegaria al Señor: niñito Jesús, yo quiero ser tu sacerdote. Y siempre tuve esa ilusión, o mejor dicho, ese deseo. Y a pesar de que en esos años hubo persecución religiosa, que inclusive cuando ya se acercaba el tiempo en que yo debía entrar al seminario, precisamente para ser sacerdote se necesita estudiar en esa institución que se llama seminario, mi padre me dijo: bueno, hijo, pues tú quieres ser sacerdote, pero ¿de veras? ¿Lo quieres así con toda lealtad? ¿Qué no te das cuenta que los están matando? Eran, por ejemplo, los años en que mataron al padre Miguel Agustín Pro, del año 1927, y había persecución. Y yo le respondí a mi padre: sí, papá, así es como quiero ser yo sacerdote. Pero mira que inclusive se están muriendo de hambre, porque la verdad, al estar cerrados los cultos o estar perseguidos, pues a veces no tenían con qué vivir, porque pues normalmente los sacerdotes, pues cuando está abierta los templos al culto, pues los fieles hacen sus ofrendas, y claro, dentro de las leyes de la iglesia hay una parte para que el sacerdote viva. No, le dije, eso no me importa. Y así fue, mis amigos, como entré al seminario a los 13 años, cuando apenas había terminado mi instrucción primaria, de primero a 6º año. Y debo confesarles que estaba muy seguro en mi vocación. Sin embargo, al dejar la casa paterna y entrar de interno al seminario, noté la diferencia, porque en la casa, pues, aún siendo joven de 11, 12, 13 años, pues me acostaba cuando quería, dentro de ciertas horas, podía ser muy bien a las 11,
a las 10, 10:30, 11, 11:30, algunas hasta las 12 con mis demás hermanos. Mientras que allá, pues ya a las 9 ya teníamos que estar metidos en la cama, porque también nos levantábamos muy temprano, a las 5:20 de la mañana, aunque fuera invierno. Y recuerdo muy bien que la primera noche, que ya estábamos como unos 40 alumnos en un gran salón, cada uno con su camita de esa delgada, de esas que suelen ser plegadizas, pues se me salieron las lágrimas, pero no porque no quisiera seguir. En ningún momento me entró duda, ni mucho menos que yo dijera, no, yo no aguanto, mejor me voy. Seguí plenamente adelante y lo que al principio eran caras de muchachos desconocidos, pues a los 2, 3, 4 días éramos compañeros de juego y todos muy felices. Y efectivamente, así pasamos 1930 a 1931, a 1932 y a 1933. Resulta, mis amigos, que en 1933, pues yo me caí enfermo de fiebre tifoidea. Entonces no se habían inventado todavía los antibióticos. Y por añadidura, los médicos de entonces ignoraban que un enfermo, aunque tuviera bastante temperatura, lo que necesita es comer para que esté fuerte y pueda hacerle frente a la enfermedad que tenga. En aquel entonces, si alguien se sentía enfermo, la norma era solamente denle un vasito de jugo de naranja cada 3 horas, nada más. Y resulta, mis amigos, que pues yo, como les dije, enfermo de fiebre tifoidea y sin todavía los antibióticos, pues duré 40 días en cama. No se van a imaginar ustedes, de joven robusto, no gordo, pero sí muy musculoso, porque fui deportista, yo jugué béisbol, básquetbol, voleibol. Pues no lo van a creer, pero mi padre tenía que consolarme diciendo, no te apures, hijo, en mi tierra, porque mi padre y mi madre nacieron en Belén de Judá. La casa de mi padre, que yo estuve con ella alguna vez que fui a Tierra Santa, estaba a 300 metros, más o menos digo estaba, porque Israel después ya tiró eso para un complejo habitacional, a unos 300 metros de la Basílica de la Natividad del Señor, donde según la tradición hay este lugar donde se supone que era la gruta donde la Virgen tuvo que protegerse para dar a luz a su hijo, nuestro Señor. Y entonces, mis queridos amigos, pues mi padre me consolaba y decía, en mi tierra, hijo, hay un refrán que dice, si la carne se va, la carne vuelve. Pero si los huesos se van, los huesos no vuelven. Y a ti, pues sí te quedan puros huesos, porque de veras parecía yo un fantasma. 40 días sin comer, con una temperatura alta, imagínense cómo estaría. Pero te quedaron los huesos, verás que la carne vuelve. Pues así sucedió. Resulta que cuando por fin a los 40 días otro médico, porque mis padres se llamaban a junta de médicos, a veces hasta de 3, pero pues no prevalecía la opinión del médico de la cabecera, hasta que mi madre un día dijo, le voy a dar las gracias al médico de cabecera y voy a traer a otro. Y ese otro le dijo, tómese esto, el otro. En 3 días se me quitó la temperatura. ¿Y qué creen que pasó? Pues que cuando ya me sentaron un poco, porque en un sillón, no podía con mi cabeza. ¿Cómo ven? No podía con mi cabeza, se me iba así, como un borrachito. Tenían que sentarme en un sillón inclinado y apoyar mi cabeza porque se me iba para los lados.
Ah, pero mi madre dijo, verás, yo te voy a levantar. Y pronto fue y compró un jugo famoso de uva concentrado y me daba vasos y vasos de uva concentrada. ¿Y sabes qué? Pues que iba con los carniceros y les decía, quiero huesos de esos grandotes que están llenos de tuétano. Y compraba huesos llenos de tuétano. Y de huesos de vaca. Y le sacaba el tuétano y me lo daba a mí. Ustedes conocerán cómo el tuétano es la parte precisamente medular de la espina del animal. Y me daba de comer el tuétano untado en trozos de pan. Y así me fui rehabilitando, y ustedes no lo van a creer. Me rehabilité yo más pronto que mi madre, que sufría tanto por estarme atendiendo y velando. Así es el amor de madre, ¿cómo ven? Bueno, resulta que, pues por fin, volví al seminario. No, pues al poco tiempo, estábamos al principio del año primero de filosofía, que yo estaba estudiando yo, y que de repente nos damos cuenta, policías en la azotea de todos los edificios del seminario, que era muy grande, policías por los pasillos, se habían metido sin que nosotros nos diéramos cuenta, traían la pistola desenvainada, y luego pues querían correr, otros compañeros míos, yo estaba en un salón y no tuve necesidad de correr, y lo detenían a uno, y total, nos reunieron en uno de los patios del seminario y nos echaron fuera. No nos dejaron sacar ni siquiera nuestra ropa, ni una cobija. Y nos echaron a la calle, cerraron el seminario y le pusieron un sello. Y yo invité a dos compañeros míos, que uno de ellos es el actual obispo emérito de Chihuahua, don Adalberto Almeida y Merino, y a otro compañero, primo hermano del señor obispo Almeida, que se vino conmigo cuando se abrió la diócesis de Ciudad Juárez, don Carlos F. Enríquez, y les dije, miren, ahorita es el tiempo oportuno de ir a sacar nuestras cosas de allá del seminario. Ahorita creen que nos tienen asustados y que estamos desbandados. Miren, nos vamos allá por la parte de los vecinos del seminario, atrás del campo de fuego que teníamos, y les pedimos que nos dejen entrar, sacamos nuestros libros, ¿qué les parece? Los sacamos nuestra ropa de cama y verán. Pues resulta que sí, el señor ahora arzobispo emérito don Alberto Almeida y yo saltamos la barda, pasamos por todo el campo, que era un campo de juego que se podía jugar béisbol, y el señor Enrique se quedó atrás de la barda para recibir lo que nosotros le íbamos a dar. Sacamos nuestras cobijas, sacamos nuestra ropa, sacamos nuestros libros. Se los dejamos por lo pronto allá a los vecinos y después los llevamos a la casa del que era rector del seminario, un sacerdote muy venerable, ya más bien anciano, todavía fuerte naturalmente, pero ya prácticamente anciano, porque vivía muy cerquita allí del seminario, con unas hermanas de él, y que pues por fin llevamos todas las cosas a la casa de él, pero él no estaba en su casa porque había ido a darle cuenta al señor obispo de todo lo que había pasado en el seminario, y que cuando llega se pone nerviosísimo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo los seminaristas fueron a traer todas las cosas aquí? ¡Qué barbaridad! Ese es un gran compromiso para mí. Si descubren, mi hermana mía, acusar ante la policía, saquen esto cuanto antes, nos dijo. Pues al día siguiente, luego, sacamos todo y ya quedó él tranquilo y nosotros seguimos pues así. ¿Y qué creen que pasó? Pues pasó que estuvimos como 5 meses sin poder estudiar. Pues que nos iban a mandar a San Luis Potosí, que porque allá un gobernador no era tan perseguidor de la iglesia, y habían, desde los obispos de Durango y de Chihuahua, habían convenido que en San Luis Potosí se rentara esa casa
y que allá fuéramos a estudiar los de Durango y los de Chihuahua. Pues llegamos a San Luis Potosí. Total, pues allá con muchas restricciones, con comida muy moderada. Empezamos a estudiar, seguimos estudiando filosofía. Pues a los 5 meses que la cosa empieza a ponerse mal también en San Luis Potosí. Cuando había peligro, corríamos a guardar nuestros libros en una noria seca. Estaba seca y era profunda y escondíamos los libros ahí. No, pues que no vinieron, pues ya sacábamos los libros y a seguir disque estudiando dentro de todas esas condiciones. Resulta que, pues no, a los 5 meses, pues que la cosa ya no se puede sostener, que porque amenazaba, pues a cerrar otra vez. Después, un compañero y yo, de acuerdo con nuestros padres, tomamos unos días de vacaciones en México, otros 8 días en Monterrey con parientes de él, otros 8 días en Saltillo con parientes míos, y a esperar en Chihuahua, hasta que por fin, 5 o 6 meses después, el señor obispo de Chihuahua nos llama a 2 o 3 de los que éramos estudiantes y les dice: ya les arreglé para que vayan a Roma, para que vayan a estudiar allá. Ah, bueno, bendito sea Dios. Fue a despedirnos para llevarnos a Roma, un sacerdote de Chihuahua, y nos llevó hasta Veracruz para estar seguro de que nos embarcábamos bien. Llegamos así de pasada a La Habana, Cuba, después llegamos, según el barco iba, pues hasta que llegamos precisamente a una ciudad francesa, donde desembarcamos y de allí por tren a París y de París a Roma, y llegamos a Roma el 24 de junio de 1936. Y entonces comentábamos los de Chihuahua, que ya les mencioné al señor arzobispo emérito, al señor Almeida, al señor Enrique, que bueno, pues ahora sí vamos a estar aquí tranquilos, contentos, vamos a estudiar, etcétera, etcétera. Pues ¿qué creen que pasó? Pues que se empieza a poner fea la cosa en Europa, que el 38 hay amenaza de guerra porque Hitler quiere invadir esto y lo otro, y de hecho invadió primero Danzig, después invadió Austria, y bueno, Inglaterra, que era el primer ministro, primero fue Chamberlain, que fue a hablar con él. Total, por fin se dieron que él se quedara con Danzig y con Austria, pero como ustedes saben, Hitler siguió y siguió y siguió, y vino la guerra. Otra vez la guerra. Y nosotros que dijimos que ya estábamos tranquilos. Y aquella guerra, pues sí, es de esas guerras pues, más terribles todavía. ¿Y qué creen ustedes? Pues que la cosa se puso pesadísima. No había que comer. Ustedes no me lo van a creer, pero les aseguro que hubo tiempo en que lo que comíamos era ollejos de frijoles picados por polilla, rellenos de polilla, y tan llenos que la polilla brotaba por allí, y simplemente nos daban un caldo con esos ollejos de frijoles, con todo y sus polillas negras. Nos las comíamos, total, pues estaban pasteurizadas porque el caldo se hierve, ¿verdad? Y a comer ollejos de frijoles y en las noches, ¿saben qué? Nos daban unas cebollitas de este tamaño, así, unas cebollitas cocidas en agua, porque ni manteca había ni aceite. ¿Por qué? Porque la utilizan mucho para la guerra, todo lo que significan grasas y aceites. Y con eso nos pasábamos. Y resulta que de repente volaban aviones para la guerra sobre Roma, pitaban las sirenas. Nosotros vivíamos en un 6º piso que era el último hacia arriba, entonces nos íbamos rápidamente hasta el sótano, y en el sótano pues nos sentíamos seguros, pero sin encender ni siquiera una luz. Y ahí en el sótano pues nos la pasábamos haciendo
haciendo bromas a las 1 de la mañana, 2 de la mañana, imagínense. Total, una vez, estando todo el mundo con mucha algarabía, se me ocurre a mí aplaudir un poquito y todos guardaron silencio creyendo que se torteaba porque iban a dar algún aviso. Y se quedó un silencio tremendo en aquel sótano en que estábamos. Y entonces se me ocurre a mí aprovechar ese silencio para hacer como los relojes cucú. ¡Cucú! 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 Pues que hago eso y una carcajada de todos muy contentos por la broma que salió tan espontánea. No, pues luego que ya sonaron otra vez las alarmas, dando a entender que ya podíamos salir del sótano, pues ¿qué creen ustedes? Pues ya para qué. Teníamos horas en el sótano y dijimos, pues ni modo, ya es tiempo de ir a la misa en la capilla. ¿Y saben qué nos daban? Desayuno. Pues en Europa el desayuno suele ser muy, muy frugal. No es al estilo americano ni mexicano. Aquí para muchos de nosotros el desayuno es un desayuno bastante nutrido. No, de hecho aún en tiempo de paz, nomás nos daban, había jarras de leche y algunas con café y un trozo, y había canasta con trozos de pan blanco. Y cada uno podía tomar, si le cabían 10 tazas de leche, podía tomar la leche. Pero en tiempo de guerra ya no había. Resulta que el seminario tenía algunas vacas, pero luego se acabó el alimento de las vacas ya no daban leche o daban muy poca, y entonces los superiores dijeron, pues ni modo, vamos a tener que echarle agua a la leche. Y nosotros íbamos notando que la leche tenía agua y agua y agua, tanto que una vez, al salir del colegio a la Universidad Gregoriana, no crean que había autobús para llevarnos, teníamos que ir a pie. 25 minutos de caminar a pie. Y lo único que teníamos, pero en caso de lluvia, es zapatos de hule para poner sobre los zapatos de cuero. Y nos íbamos con zapatos de hule y naturalmente con un paraguas. Y íbamos con una capa porque era tiempo de invierno. Pues resulta que al salir del colegio estaba cayendo un chaparrón, un aguacero tremendo y había que ir a la universidad. Se supone que con los zapatos de hule y con el paraguas nos podíamos defender. Pero se detenía uno ahí en la puerta y recuerdo que un compañero mirando hacia el cielo, recordando el desayuno que era una leche aguadísima, porque le ponían agua y agua y agua, y luego dice, Dios mío, agua por dentro y agua por fuera. Y todos nos soltamos riendo, pero con una risa que era también, pues no sé, una queja alegre si ustedes quieren, porque imagínense seguir estudiando y pues cuando no hay más que eso. Y de puro pan, no, pues el pan le ponían, quién sabe qué hacer, unos pedacitos así para todo el día, un pedacito así todo el día. Los superiores nos decían, miren, hagan de su pan lo que quieran, el que quiera comérselo todo en la mañana, se lo comen en la mañana. El que quiera dejar para mediodía en la noche, pues envuelvan en su servilleta y ahí lo dejan. Pues resulta que un pan amarillo, que hasta se nos olvidó comer el pan blanco. Tanto que se supo que gente sin escrúpulos le mezclaban aserrín al pan, aserrín, porque en Italia, como generalmente en Europa, el pan se vende por kilo, no se vende por pieza como aquí. Entonces, pues no hubo más remedio. Y resulta que hasta se descubrió, como allá en Italia hay un mármol muy blanco, es famoso mármol de Carrara, pues se decía que algún sinvergüenza le mezclaba polvo de mármol al pan, pues como se vendía por kilo, pues él hacía que así sacaba para su negocio. Y así vivimos. Resulta, mis queridos amigos, pues que yo con ese tipo de vida, con esa poca alimentación, pues me empezó a doler la cabeza. Recuerdo muy bien,
El 1 de enero de 1938 amanecí con dolor de cerebro. Y no se me quitó. Y seguí. Yo seguí estudiando, y ya estaba en teología. Llegué hasta tercera teología y empezaba cuarto. No se los digo para vanidad, porque estoy hablando para darle gloria a Dios, pero me estaba sacando la mayor parte puros dieces. Pero pues estaba la cosa sumamente pesada. Y luego con esos dolores de cabeza, por fin a media guerra, por un trato entre los beligerantes, por intervención de un país neutral, Suecia, se autorizó que un barco sueco que partiera de Lisboa, la capital de Portugal, como ustedes saben, pudiera llevar a cierto número de personas que vivíamos en América. Y al colegio le dieron 35 lugares en ese barco. Y allí me vine yo con otros compañeros de Venezuela, etcétera, pero llegamos hasta Lisboa. Nos fuimos por tren desde Roma, costeando, porque el tren de Roma va costeando por Génova, luego por toda la Riviera Francesa, que viene a ser, digamos, precisamente junto al mar, y va llegando hasta que llegamos al límite de Francia con España, y ahí tuvimos que cambiar de tren en Barcelona, porque deben ustedes saber que los trenes de España tienen rieles más anchos que los que tienen en toda Europa. España hizo eso en su debido tiempo para evitar una invasión por tren, porque si son de distinta medida, pues nunca podrían pasar los trenes de otras naciones a España. Total que allí tuvimos que bajarnos en Barcelona. De Barcelona nos fuimos hasta Portugal. En Portugal nos dijeron que tenían que pasar unos pocos días, que yo aproveché para ir a Fátima, a visitar a Fátima, a la Virgen de Fátima. Y allí naturalmente pues pedirle, entre otras cosas, me recuerdo muy bien que me tocó la procesión con el Santísimo. Yo me hinqué allí como todos los fieles, y el sacerdote que lleva el Santísimo en el expositor, ¿verdad? Entonces él hacía con la cruz y la custodia en donde estaba la hostia consagrada, y bueno, recibí la bendición de los enfermos. Y me devolví a Lisboa. Allí sí había mucha cosa que comer, porque era Lisboa y no entró a la guerra, y claro, tenía salida al Atlántico. Allí sí podíamos comprar con el dinero que teníamos. Mis padres, a través de un conducto diplomático, me mandaron dinero, y yo ni siquiera sabía, y me llamó el rector del seminario allí en Roma, y me dijo: mira, hijito, en italiano, filiolo, pues mira, tus papás te mandaron $600, pero ¿sabes qué? Tú ya te vas, y aquí estamos todos muy apretados, me voy a quedar con 300, con 300 para que a ver a quién nosotros cariños, tú te 300 acá, tú ya te vas. Ah, no, sí, está bien, le dije. Después yo llevaba esos $300, y claro, en Portugal pues sí pudimos comprar y comer, pero ¿saben qué? Los portugueses sabían de dónde veníamos, desde donde no había que comer, y en la estación del ferrocarril, a todos los que llegábamos en ese tren, nos tenían unas mesas con sándwiches de jamón, de queso, refrescos y cosas por el estilo. Y resulta, mis queridos amigos, que un compañero mío, que era estudiante de Guadalajara, estábamos todos comiendo nuestro sándwich y nuestro emparedado, para hablar en español, y nuestro refresco. Y dice: oye, Talamás, no sé cómo me siento muy raro, nos parecemos parias. Y le dije: anda, ¿qué te fijas? Vente, ándale, vamos, tenemos hambre atrasada. ¿Qué te fijas? Ándale, mira qué ricos emparedados y refrescos, ándale, vamos a sacar la tripa de mal año. Pues así sucedió, mis amigos.
por fin zarpamos de Lisboa. Pero ustedes deben saber que en Lisboa desemboca un río muy caudaloso, que se llama Río Tajo. El río Tajo, que pasa por varias ciudades, viene desde España, luego entra a Portugal y desemboca por Lisboa al mar Atlántico. Pues resulta que, pues por fin ya en el barco sueco que se llama Drottningholm, pues encantados ya, pero al entrar a la bahía, como el río entra por esa parte, pues mueve mucho el mar, y era una de mareosa espantosa. Todo el mundo del barco se colgaba de la quilla de los barcos para echar fuera todo lo que sucedía con el mareo. ¿Qué les parece? Después, nomás para que vean cómo tiene uno que empezar a vivir su vida. Bueno, pero ya cuando salimos de la bahía, ya no importaba. El movimiento del mar no era el propio de la turbulencia que causa un río caudaloso al entrar al mar. Y tuvimos 6 días y llegamos a Nueva York. ¿Y qué creen que pasó? Pues era tiempo de guerra, a media guerra. Estados Unidos también estaba muy alerta. Pues nos trataron, primero nos dijeron no se muevan, no se muevan. Y había unos tejanotes, unos policías de Texas, grandotes, fornidos, y no se muevan, nos vamos a llevar. Nos llevaron a un hotel de Nueva York, muy confortable, sobre todo nosotros que veíamos de la hambruna. Y allí a ciertas horas nos bajaban al comedor del hotel y nos daban comida por cuenta de ellos, y volvíamos arriba, y pues nosotros estábamos encantados, porque nosotros hubiéramos durado un año allí, pues total, bien alojados y bien comidos, pues no nos importaba. No, la cosa duró 3, 4 días, y dijeron, vámonos, fuera, ya están listos. ¿Y qué creen que día era? Pues el 4 de julio, un 4 de julio. Pues imagínense en Nueva York un 4 de julio, que aunque aún en Nueva York tenían poca iluminación, porque tenían sus precauciones por la guerra, pero había así de gente en las calles y todo. Y nosotros, pues, ¿y ahora a dónde vamos? Pues estuvimos yendo a este hotel y aquel, pues que no hay, y no hay, y no hay. Y hasta nos llegó un recuerdo que un administrador de un hotel nos dijo, ¿cómo se les ocurre a ustedes venir a Nueva York un 4 de julio? Pues, oiga, si no venimos aquí por gusto. Ya le explicamos de dónde veníamos. Dijo, pues lo siento mucho, no hay. Por fin le rogamos a un administrador de hotel y mire, por favor, en alguna de esas sillitas, esas camitas que tengan ustedes así para huéspedes añadidos, algunos otros, pues pónganos que sea allí en la sala de reuniones que tiene el hotel. Allí, pues aunque sea para dormir allí, porque ni modo que nos quedemos en la calle. Sí, nos dio gusto. Y ahí estuvimos, pasamos así la noche. Y entonces, mis amigos, ya me vine yo al Paso, Texas, naturalmente por tren, y durante la travesía, los trenes iban llenos de soldados, porque Estados Unidos también estaba mandando soldados a Europa para la guerra. Y entonces, pues imagínense, nosotros estábamos un compañero y yo, y así de soldados, y cuando se dieron cuenta que veníamos desde Europa, mejor dicho, de que no éramos de ahí de Estados Unidos, porque íbamos callados y cosas por el estilo, se sentaron junto a nosotros y nos dijeron, oye, bueno, ¿de dónde vienen? Yo sí entendía, pero me hacía el tonto y hacía como que no entendía, no quería meterme en líos. Pero por fin un soldado, creyendo que era porque yo no entendía, porque así yo simulaba, sacó su libreta y luego hizo el dibujo. Pintó por acá, Estados Unidos, y luego una flecha, y dice, bueno, ustedes vienen de acá, ¿no? Vienen del otro lado del océano. ¿De dónde? Entonces ya le dijimos, Italy, de Italia. Pues luego empezó a decir, vienen de Italia, una de las dos naciones del eje contra las que está
luchando Inglaterra y Estados Unidos. Pues ya nos comían a preguntas. ¿Y cómo está la cosa? Oye, y es cierto que a los presos de Estados Unidos que no les dan comida y en Italia, les digo, pues si no hay comida ni para el pueblo, pues nosotros no teníamos ni qué comer, comíamos polilla, no es porque no les quieran dar, pues si no hay ni para los nacionales, les dan ahí lo poco que ustedes dicen que les dan. Y llegué al Paso, Texas, pero había una orden de Washington de que no podía salir yo de Estados Unidos antes de que llegara una orden. Bueno, mi madre, acompañada de uno de mis hermanos, se dejaron venir y les dejaron que hablaran conmigo en un locutorio allí en la frontera. Pues ya con eso mi madre se quedó tranquila. Le dije, ahorita no puedo pasar, mamá, tengo que esperar a que Washington dé su aprobación. Hasta que por fin vino la aprobación. Mientras me quedé yo con una señora pobrecita pero muy acogedora que me acogió en su casa mientras llegaba la orden de Washington, porque allí nos dejó Monseñor Pelayo, que era un párroco muy celoso, muy trabajador aquí en Juárez, y me dejó con él una señora Morán, que yo recuerdo muy bien, sencilla, de pocos recursos, pero bondadosa. Yo quedé muy agradecido con ella, y ya. Y pasé a Juárez, y de Juárez a Chihuahua, y así fue mi regreso. ¿Pero qué creen ustedes? Pues que al llegar a Chihuahua se me agudizaron los dolores de cerebro. Y después de un tiempo de estar descansando en Ciudad Madera, que tiene unos paisajes muy bonitos, unos pinares preciosos, pues yo seguía igual o peor. Hasta que mis padres decidieron mandarme a la famosa clínica de Rochester, del estado de Minnesota, que Minnesota tiene frontera ya con Canadá, que por cierto fue ya muy cerca del día de Navidad, en invierno. Pues una hermana mía me acompañó y nos fuimos por tren, porque entonces todavía por los aviones que estaban ocupados en la guerra, no estaban en servicio de pasajeros, y nos fuimos. Llegamos allá a Rochester, pero con una nevada tremenda. Pues ya me examinaron allá en la clínica de Rochester, de arriba hacia abajo. Y me dijeron, mire joven, porque yo todavía era estudiante, pero no me había ordenado sacerdote, usted no tiene orgánicamente nada. Yo les había informado que un compañero mío le habían descubierto un tumor en el mero centro del cerebro, que es imposible de operarlo. Y mis padres precisamente me mandaron a Rochester, pues digan, a lo mejor también llega con tumor. Pero no, usted no tiene, orgánicamente no tiene nada. Lo que pasa es que usted está sumamente agotado y dedíquese a algún trabajo manual. Y ¿saben ustedes qué me dijeron los médicos de Rochester? A ver qué piensan. Me dicen, a nosotros se nos hace que usted está así porque usted en el fondo no quiere ser sacerdote y está presionado porque no quiere el sacerdocio y ni el celibato sacerdotal, y usted tiene esa lucha interna que lo hace sentirse como se siente. No, les dije, ustedes están equivocados. Yo ahorita todavía no estoy comprometido. Yo podría perfectamente decir, ya no quiero seguir y salirme, casarme, hacer cualquier otra cosa. Ah, ¿sí de veras? Sí, claro. No, yo no estoy así por lo que ustedes dicen. Pues se quedaron pasmados, porque creían que era un asunto más bien psicológico, de ideas que trajera yo. Pues llegué pues a Chihuahua, y mi hermano, una vez que supo que me aconsejaron y me dijeron, dedíquese a un trabajo manual, pues un hermano mío se fue a recorrer las calles de Chihuahua hasta que encontró una carpintería de barrio. Entró y le preguntó al maestro, oiga, ¿cuánto quiere por todo su banco y por todo su taller? Pues el señor le pidió lo que le pareció conveniente, y el hermano dijo, sí, cómo no, lleve todo esto allá al último cuarto de mi casa y tenga tanto por lo que usted me pide de su carpintería. Y entonces ya me montaron una carpintería
Así es que cuando ya estaba tocando yo casi con la mano el sacerdocio, tuve que hacerle al carpintero. Me acordé de nuestro Señor Jesucristo, que así se preguntaban, como era tenido como hijo de José, carpintero, pues hasta así dice la Sagrada Escritura, que decían, pues ¿de dónde le viene esta tanta sabiduría que no es el hijo del carpintero? Pues total que yo tuve que entrarle a la carpintería como una última etapa de mi sacerdocio. ¿Qué les parece? Y les confieso, que parte por el agotamiento, parte por ver frustrado el tiempo inmediato de mi ordenación, pues yo lloraba cuando estaba cerrando una que otra vez, o mejor dicho al principio, al estar cerrando la madera. Y mi hermano nos dijo, mira, necesitamos unos muebles así, los haces de esta manera, me trajo el ejemplo, necesitamos unas cajitas así, porque tenemos en nuestro almacén de negocio, tenemos pañuelos, calcetines, calcetas, etcétera, y nos hace falta unas cajitas. Total, me llevó y yo estuve haciendo todo lo que necesitaban allá en el negocio de mi padre y mis hermanos. Todavía están en servicio. Después de 60 años, ¿qué les parece? Bueno, creo que de carpintero no lo hice tan mal. Y así poco a poco me fui rehaciendo, poquito a poco, con el amor de mi madre, el alimento de mi madre, la compañía de mis padres, mis hermanos. Y por fin me ordené sacerdote el 16 de mayo de 1943. ¿Qué les parece? Bendito sea Dios. Después de tantas peripecias, en que parecía que ya estaba muerto, como aquella fiebre tifoidea, o muerto por la guerra, o agotado por el cerebro, y ahí me tienen. Pues poquito a poco, mis amigos empezaron a darme, primero, a hacerme cargo de la economía del seminario de Chihuahua. Luego la economía y ser maestro de filosofía. Y les daba 1 hora de clase de lunes a viernes. Y 2 horas, y una en la tarde, lunes, miércoles y viernes, de tal manera que 9 horas a la semana. Y luego me hicieron rector del seminario, me hicieron ecónomo de la diócesis, me hicieron encargarme del estudio de moral de todos los sacerdotes, y así fui, mis amigos, hasta que llegó 1953. ¿Qué creen que pasó en 1953? Pues que me había invitado un párroco el día 4 de julio, porque era la fiesta patronal, porque era Nuestra Señora del Refugio, allá en Chihuahua. Y resulta que pues yo fui a celebrar, prediqué, y durante la predicación, sin darme cuenta, cuando uno predica al pueblo como sacerdote, como presbítero, suele decir, estimados hermanos, pero generalmente los obispos suelen decir, estimados hijos. Bueno, pues durante mi sermón, en esa parroquia de Nuestra Señora del Refugio, 2 veces se me salió decir, estimados hijos. Y iban conmigo algunos 2, 3 sacerdotes, compañeros del seminario, jóvenes. Pues al terminar la misa ya me comía uno de ellos. Ya se siente obispo, ya llamó a los fieles estimados hijos, y el otro, miren cómo está, cómo se lo tenía calladito. No, le dije yo que ni idea tengo, se me salió por decir. Yo les bromeaba y seguíamos riendo, cuando en eso les dije, tengo que ir al obispado porque me mandó llamar al señor obispo. Pues, ¿qué creen? Me llamó y me dijo, oye, pues te acaban de nombrar obispo, auxiliar de una diócesis X, no puedo decir de cuál, pero una diócesis del centro de México. Bueno, pues yo estuve titubeando, por fin acepté,
y le pedí permiso al señor obispo de irme unos días de vacaciones. Recuerdo muy bien que estaba en Morelia y yo estaba muy tranquilo. Y dije, ay, pues yo me siento muy agotado, no voy a aguantar eso de ser obispo, no voy a tener fuerzas. Pues puse un telegrama a la delegación apostólica. Lamento mucho, pero no puedo aceptar. Todavía no se publicaba, que yo había sido nombrado obispo auxiliar para una diócesis del sur. Todavía no se publicaba. Por fin mandé ese telegrama. Dije, ya, yo no soy para obispo, por lo que sea. Y entonces, pues ya regresaba de las vacaciones, seguí de rector del seminario, de maestro de filosofía, el otro, más acá. Y luego, para el mes de diciembre, les dije que era julio, me invita el señor obispo de Chihuahua, después arzobispo también de Chihuahua, don Antonio Guízar y Valencia, a acompañarlo a una visita a Guatemala, porque lo habían invitado para cierta inauguración de un templo. Me llevó, también fuimos a El Salvador, y bueno, pues yo encantado. Y cuando estábamos en México, de ida para Centroamérica, me dijo, ¿quieres que vayamos a la delegación apostólica? Yo sospeché que se trataba de que allí me querían decir que a ver si aceptaba todavía ser obispo. Dije, no quiero ir. Bueno, así quedó la cosa. Pues eso fue el 53. Pues el 57, pues que me llama el señor obispo de Chihuahua y me dice, el delegado apostólico, que era entonces Luigi Raimondi, quiere que vayas a México a hablar con él. Bueno, pues yo fui y entonces me dijo, pues ha sido usted nombrado obispo para la nueva diócesis que va a haber en Chihuahua al dividir Juárez de Chihuahua. Y ahora piénselo. Y cuando ya le dije por fin que pues bueno, yo ya vi que pues era la voluntad de Dios porque estaban repitiendo los nombramientos, entonces dije yo, bueno, pues yo creo que ya no debo, ahora no puedo dudar de que se trate de la voluntad divina. Y bueno, está acepto, y entonces el delegado me dijo, ahora me firma aquí de que aceptó. Bueno, pues le firmé. Para que no saben qué pasó. Pues que al regresar aquí, a Chihuahua, pues, todavía me sentía yo inquieto, antes de que se publicara. Me sentí inquieto. Y yo le rogaba a Dios, Señor, que no dude yo de tu voluntad, pero ayúdame, dame una señal que me manifieste que de veras esa es tu voluntad. Ya era demasiado, pero en fin, tengo que confesar mi debilidad. Pues, ¿qué creen que pasó? Que estando yo todavía en la oficina del rector del seminario, porque todavía era yo rector del seminario y maestro, pues que llega el portero y me dice, señor rector, aquí traen esta caja. Y le dije, ¿quién la trajo? Pues no sé, una persona vino y lo dejó. ¿Quién es? No dijo quién. ¿Desde quién lo manda? Pues no, tampoco dijo. Entonces yo busqué, la caja no decía ni quién lo mandaba, ni para qué lo mandaba, ni nada. La voy abriendo. ¿Qué creen ustedes que iba en la caja? Un obispito de 25 centímetros de porcelana. Un obispito así vestido con su sotana roja, su esclavina, su solideo. Un obispito. Dije, no, de plano yo ya no puedo. Ya la bondad de Dios es demasiada. Ya más señas no me puede dar. Y aquí lo tengo todavía. Y así fue como por fin, pues ya acepté venir a ser el primer obispo de la diócesis de Ciudad Juárez, que como les dije al principio, Dios me concedió estar a cargo de esta diócesis como primer obispo de Ciudad Juárez desde el 7 de septiembre, aunque la ordenación fue el 8, de 1957 hasta el 11 de julio de 1992, día que fue aceptada mi renuncia. Y de entonces acá, pues soy obispo emérito de Ciudad Juárez. Y aquí me tienen ustedes, el que estuvo a punto de morir
de tifoidea, el que estuvo a punto de morir en la guerra por esto y por lo otro, y otros riesgos que no tengo tiempo de narrarles. Aquí me tienen cumpliendo ya, dentro de unos poquísimos días, 86 años. No me queda sino confesar la misericordia del Señor y decirle gracias, Señor, porque de plano tu misericordia ha sobrepasado lo que cualquiera de nosotros, y yo en particular, pudiera esperar. Yo, Señor, te vivo agradecidísimo. Perdóname lo que te haya fallado. El escudo episcopal tiene un lema que dice: fiel a Dios y al pueblo. He tratado de ser fiel a ti y al pueblo por el que me ordenaste sacerdote y obispo. Y aquí estoy, Señor. Y no lo digo con tristeza, en espera de la muerte. En espera de la muerte. Yo quiero estar tan preparado para mi muerte, lo estoy, porque continuamente se lo pido al Señor, que quiero decir algo semejante a lo que decía Santa Teresa de Jesús. Ven, muerte tan escondida, que no te sienta venir, pues el placer de morir no me torne a dar la vida. ¡Qué hermosura! Dar la vida al Señor, después que le ha concedido una vida para servirle a Dios y al pueblo. Muchas gracias, mis amigos.